permítanme leer parte de su trayectoria para que pueda un poco compartir también la experiencia que tienen preparado para el día de hoy. El magíster Alberto Cáceda Farfán es consultor en temas tecnológicos. En los últimos años ha estado desarrollando programas de innovación y emprendimiento educativo en la UNAC. Estrategias para la transformación digital, temas como estrategias para la enseñanza-aprendizaje basado en competencias. Ahora viene desarrollando un programa de formación en competencias digitales para unos 2.500 docentes de educación inicial, primaria, secundaria y superior. Es consultor en planeamiento estratégico para desarrollo sustentable en el sector gubernamental, empresarial y educativo. El maestro Alberto Cáceda Farfán fue director de Concitec, una prestigiosa institución. Es ex subgerente de desarrollo social en nuestra querida región Callao, ex de Latinos Unidos, LULAC, y en la actualidad pues desarrolla la plataforma tecnológica peruana. Bien, asimismo pertenece pues al Club de Docentes Digitales, programa para capacitación a docentes en competencias digitales, didácticas, gestión y evaluación, y desarrolla pues un piloto para la creación de una red de clubes de emprendimiento en los colegios de la región Callao. Magíster Seda Farfán, entonces usted dispone de unos 30 minutos para poder darnos y compartirnos y deleitarlos pues con su presentación. Adelante, Magíster Alberto Cáceda Farfán. Gracias. Magíster Alberto Cáceda, ¿está con nosotros? Buenas, buenas. A ver, un momentito, estoy activando ya la No se preocupe, presentación. Magíster. Un momentito, por favor. Sí, no se preocupe. Como Muy estaba bien. Uh-huh. sin conexión, voy a activar la presentación. Uh-huh. Bien, mientras vamos solucionando los problemas técnicos, no se preocupe, Magíster, le vamos a dar los minutos que usted dispone para solucionar los problemas técnicos. Bien, esta ponencia, pues, evidentemente es una ponencia muy importante, ¿no? Porque nos permitirá conocer un poco cuáles son esos desafíos, cuáles son esas brechas tecnológicas al cual nosotros como docentes debemos atender, ¿sí? Muy bien, Magíster Alberto, sí lo estamos visualizando y lo estamos escuchando. Adelante, por favor. Ya, a ver, un momentito. Lo que pasa es que está... Ya, a ver, un momentito. Ok. Muy bien. Adelante, profesor, lo estamos escuchando. Sí. Ya, un Sí. segundito que estoy cuadrando acá. Un momentito que como está uno con tantas presentaciones, se me ha puesto un poquito lenta la computadora. Bien, muy buenos días. Es importante, ¿no? La presentación que ha hecho Yuri casualmente acerca de lo que es el Club Docente Digital 3.0, donde venimos haciendo una experiencia muy grata a partir del 16 de marzo, que empezó casualmente esta cuarentena, para poder desarrollar estos temas importantes donde estamos aplicando no solo la parte inicial del diagrama de Edgar Dale, en todo lo que es la curva del aprendizaje, inclusive, ¿no? Si ustedes que conocen la taxonomía de Bloom, ustedes ven que cuando en la parte inicial se habla de lo que es la parte de leer, entender, o sea, primero viene el comprender,
para luego ser capaz de enseñar, ser capaz de discutir, ser capaz de debatir, pero luego viene la otra parte que es la más importante, que es la de poder tener otros recursos, crear recursos, y ahí entramos a la era que se habla del prosumidor, porque en realidad cuando uno habla de toda esta era de modernidad, debemos pasar de ser un país consumidor de recursos, un país que está consumiendo contenidos, que está consumiendo productos que se desarrollan en otros países, a ser un país innovador. Para pasar a ser un país innovador, de hecho tenemos que hacer algún cambio en la matriz educativa, porque casualmente estos profesionales del futuro, ¿dónde nacen? Casualmente en la educación, o sea, ahí es donde nos formamos, en la educación inicial, en la educación básica regular en general, para que de ahí pasen ya sea a alguna carrera técnica o que pasen a la universidad. Entonces, me han pedido que analice cuáles son las brechas en primer lugar, ¿no? Las brechas de la educación, los retos que hay en la innovación y lo que vamos a ver en primer lugar. Si queremos ver brechas, tenemos que empezar por definir o por ver qué cosa es lo que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Estas brechas tecnológicas son lo que nos diferencia de lo que está pasando en otras realidades. Entonces, aquí no se trata de compararnos, sino de simplemente mirar dónde está el estado del arte. Y el estado del arte, lógicamente, lo dan los países que están más desarrollados en la actualidad. El, si hablamos, por ejemplo, de innovación, hablamos de desarrollo científico, tecnológico, tenemos que mirar Estados Unidos. Si vemos ahora los países que están desarrollando nuevas tecnologías, también tenemos que mirar lo que está haciendo China, lo que está haciendo Japón, lo que está haciendo Corea, lo que está haciendo Israel, que son países que se consideran países innovadores. Si hablamos de desarrollo digital a nivel país, tenemos que ver lo que está pasando, por ejemplo, en Estonia. Estonia está considerado como el país más digital del mundo, ¿no? Donde el 99% de los servicios que tiene el gobierno y muchas de las empresas está digitalizado. Si ustedes, por ejemplo, quieren ser un ciudadano de Estonia, ahora se ha abierto esta posibilidad de ser ciudadanos digitales. Yo podría ser un ciudadano digital de Estonia, me cuesta como $700, puedo postular y me van a aceptar de acuerdo, lógicamente, a que van a hacer una investigación, un diagnóstico de la persona que soy, dónde vivo, qué profesión tengo, y si me aceptan, yo después quiero hacer una empresa en Estonia, en 24 horas puedo tener mi empresa. Imagínense, ¿no? O sea, tener esa facilidad desde acá, imagínense que yo pueda hacer mis operaciones, sacar documentos, inscribirme en algún registro. Entonces, eso es casualmente el tema de lo que se habla cuando uno habla de la modernidad. Estonia, antes de la pandemia, ya tenía esa facilidad. Les aseguro que a Estonia no les ha costado mucho problema este tema del aislamiento. A nosotros nos ha afectado. Nosotros nos ha afectado porque casualmente no estábamos preparados. Ya el mundo hace muchos años está viviendo una modernidad. Siempre ahí con Yuri, cuando hacemos las presentaciones, presentamos, por ejemplo, lo que tenía ya la Universidad de Harvard en el 2016. Y ellos hablan de las clases activas. Y donde ellos presentan, busquen casualmente en el YouTube, y van a ver de que ellos tienen toda una presentación muy bonita, pongan Harvard clase activa. Le va a salir una presentación donde presentan el entorno, cómo están desarrollando ya las clases en Harvard, y son clases donde lo primero que ellos dicen es, tenemos un estudio, estamos produciendo, hablan de un lenguaje y hablan de que tienen ellos 60 cámaras para los estudiantes y 6 cámaras para el manejo interno, el desarrollo ya de la grabación, la producción. Tienen sistemas de monitoreo para producir.
Ya ellos no hablan de esto, estamos dictando una clase, ellos dicen estamos produciendo una clase. Y es lo que Yuri les ha mencionado, ¿no? Que hay en la educación, hay que ya pensar en la producción. Entonces acá este es algo muy importante. Ya vemos el entorno mundial y vemos de que en realidad los países están yendo en una dirección mucho más rápido. El Perú en los últimos años, yo diría en los últimos 15 años, estuvo en una posición de lo que es la parte de gobierno digital. Hay indicadores a niveles internacionales que hablan de cuál es la posición de Perú. En un momento en el año 2003, 2004, hasta el 2005, estábamos en una posición 39. Pasan los años y en 10 años estamos en la posición 80 y tantos, 81. ¿Qué ha pasado? No hemos desarrollado lentamente, pero ¿qué ocurre? Que el resto de países han avanzado mucho más rápido. Eso nos hace poner las barbas en remojo. Y ahora, bueno, los últimos años sí ya está habiendo una mayor recuperación en temas de gobierno digital. Y cuando uno habla del desarrollo de un país, uno tiene que pensar en 4 elementos: el gobierno, la academia, la empresa y la sociedad civil. Se dice que son las 4 hélices del desarrollo. Entonces me quiero enfocar primero en cómo estamos. Y para enfocarnos primero en cómo estamos, de hecho, primero lo que tengo que hacer es ver cómo está el estado de las tendencias tecnológicas. Voy a resumir, no voy a hablar de todas, generalmente me gusta presentar algunas, y voy a presentar a mi gran amigo Nosotros José Luis hablamos que en el Correiro. año 2045 vamos a llegar a la singularidad tecnológica, que generalmente se define el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Y todo va a ser distinto a partir de entonces. Vamos a poder tener capacidades adicionales, capacidades superiores a las actuales. Y esto es el inicio de la fusión entre humanos y máquinas. Una civilización cyborg de humanos mejorados con nuevas capacidades. Vamos a poder ver mucho más, vamos a poder oler mucho más, vamos a poder sentir mucho más, vamos a tener muchísimas capacidades adicionales, además de vivir indefinidamente. Hoy sabemos que podemos controlar la edad biológica de las células y de los órganos y eventualmente de organismos enteros. Cambiando tan solo unos pocos genes es posible revertir la edad biológica de las células. Y esto se está haciendo hoy. Hay algunos organismos muy sencillos como la hidra. Profesor Alberto, disculpe, el video está por la mitad, no se logra visualizar todo el video. Ah, perdón, ¿no se Ya se logra está ver? trabajando en esto. Sí, solo se ve una parte del video, También solo la mitad. tecnológicamente. Ah, caramba. Google ha creado A una ver, un filial segundito. llamada Calico, Sí, por California favor. Research. El objetivo es Escuchamos perfectamente el video, pero solo vemos y lo la mitad mismo, del Mark video. Zuckerberg y su esposa Ya, a ver, Priscilla un Chan segundito. de Facebook también van a donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento en las próximas décadas. Bueno, les voy a dejar el link del video. Disculpen si no has estado viendo. El, Aparentemente hay unas cosas que no ha cuadrado acá en la conexión. Pero bueno, le voy a resumir un poco, ¿no? Lo que habla nuestro amigo José Luis Correiro. Él habla de que hemos entrado en una época en la cual hay una convergencia tecnológica que se viene a futuro, que se llama la singularidad. Se indica de que esta singularidad se va a dar más o menos en el 2045. Entonces, cuando hablamos de esta singularidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en este caso a que todo el mundo de los 4 entornos principales del quehacer humano, que son la parte neurológica, la parte biológica, la parte de información y la parte cognitiva cerebral, se van a juntar. ¿Qué significa con que se van a juntar? Significa que en realidad lo que vamos a hacer es de que va a haber una fusión.
una fusión entre estos elementos. Y acá, por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, cada uno de ellos? Tenemos el mundo de los átomos. Este mundo de los átomos, que básicamente lo que se está fusionando y se está desarrollando mucho el mundo de la nanotecnología, se va a fusionar con el mundo de las células, donde si hablamos de las células, hablamos de todo lo que es la parte biológica y luego vamos a ver que también el mundo informático, el mundo de los bits y el mundo de todo lo que es la parte de datos, lo que vivimos ahora en esta modernidad, también se va a fusionar con el mundo de las neuronas. Cuando uno habla del mundo de las neuronas, la parte cognitiva, significa, Profesor, imagínense, sí, profesor adelante. Alberto, disculpe, para disfrutar de su ponencia en plenitud, solo se observa la mitad de la presentación. No sé si podría centrar la presentación para poder visualizarlo en plenitud, por favor. A ver, o sea, Sí, vamos a disculpe. hacer una cosa, ya voy a dejar porque estaba transmitiendo en el OBS y vamos a cubrirla de un momento con otra presentación. Muchas gracias, profesor. A ver, un ratito dejo de compartir. Muy bien. Mientras el profesor va compartiendo su pantalla, sí, ahora lo vemos completo. ¿Está completo? Sí, ahora sí lo vemos completo. Profesor, le comento entonces que vamos a disponer de unos minutos más para su presentación. Nos vamos a ir hasta las 12 en punto en la presentación. Yo le voy a avisar unos minutos antes para que usted pueda ya dar las conclusiones y pasar a la ronda de preguntas. Ahora sí, profesor, podemos visualizar su presentación. Ya, eh, perfecto. Y creo que pero me estoy transparentando un poquito. Eh, bueno, parece, doctor, que volvimos al problema anterior porque está nuevamente en la mitad. Hace unos minutos vimos en plenitud su presentación. Ya, a ver, a ver. A ver, de nuevo voy a acomodarse. Bien, vamos a hacer una cosa. Ya voy a hacer la presentación directa. Muchas gracias, profesor. Claro, para evitar de pronto estos inconvenientes, quizá la presentación directa sería lo más apropiado. Excelente. Muy bien. Mientras usted va ahí gestionando la parte técnica, entonces, pues, comunicar a los asistentes que pueden estar realizando algunas consultas mediante el chat del Zoom. Yo voy a estar registrando como moderador las consultas para el momento oportuno, que hacia finalizar la presentación del magíster Cáceda, voy consultas y de esa manera poder una interacción también sobre el tema que se está exponiendo, ¿sí? Podríamos registrar entonces en la parte del chat consultas sobre la presentación, según pues vamos viendo cómo dejamos esta presentación. Bien. Bueno, Ok. sí, ¿Se ve ahora? sí, magíster, adelante. Trátenlo, pues, sí. Perfecto. Entonces, bueno, entonces como le decía, ¿no? Esta fusión, ya Yuri les ha mencionado, por ejemplo, que ya Elon Musk ha anunciado el Neurolink. El Neurolink es un dispositivo que vale menos de $400 y uno puede utilizarlo para poder conectar ya algunas señales del cerebro con una computadora. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué cosa es lo que podría, por ejemplo, en qué se podría usar?
mucho se está usando para lo que es la parte de personas que tienen discapacidades, ¿no? Una persona que no puede ver, que no puede escuchar, puede tener ya una conexión con una computadora para poder transmitir ciertas señales directamente hacia la computadora. Bien, entonces, ¿qué otro elemento es el que nosotros vamos a poder desarrollar con respecto a esta fusión? De hecho, el mundo de los átomos, la nanotecnología, que lo que me dice ahora es de que nosotros podemos tener dispositivos tan pequeños que son imperceptibles al ojo humano, que podrían ser como unos nanobots, por ejemplo, tipo unos pequeños submarinos que podrían entrar hasta por el torrente sanguíneo para poder hacer alguna corrección, si tenemos por ahí alguna obstrucción en una vena, en una arteria, podrían entrar ellos para poder aliviar esa obstrucción y poder hacer lo que dijo José Luis Cordeiro, el poder inclusive controlar el envejecimiento. Muchas veces el envejecimiento se da debido al deterioro de ciertos órganos que ya no se oxigenan por completo debido a estas obstrucciones. Pero si nosotros pudiésemos tener dispositivos que puedan trabajar al respecto, de hecho vamos a poder mejorar nuestra condición y inclusive se está llegando a la conclusión de que, que básicamente las enfermedades o la muerte es prácticamente una enfermedad debido a un deterioro progresivo de nuestro cuerpo. Pero si yo puedo conservarlo y poder manejar de tal manera de que yo cada vez lo mantenga en buenas condiciones, voy a poder lograr que no se deteriore como lo está haciendo actualmente. Bien, el otro tema, de hecho, al respecto de estos elementos, es todo este mundo de la convergencia tecnológica que se asume que va a llegar más o menos en el 2045, estamos a 25 años. Actualmente los jóvenes que tenemos en la educación primaria, que son la generación alfa, que ha nacido a partir de 2010, ellos son los que van a llegar. Entonces son ahora que estamos nosotros enseñándole a ellos, esa generación alfa, que a veces hasta ya uno tiene que recurrir a muchos estudios para saber cuáles son las características, una generación que no tiene mucha atención, una generación que puede leer cosas muy rápidas, pero no demasiadas cosas. Son que pueden leer rápidamente muchos mensajes pequeños y de ahí poder interpretar y sacar ellos conclusiones de lo que necesitan, pero no son muy pacientes. No se pueden sentar más de 7 minutos para ver algo. Es por eso que Yuri les hablaba acerca de poder concentrar las clases, por decir, la clase me refiero al contenido, al mensaje en 7 minutos. El resto de la clase, por ahí preguntaron también ellos, hay que hacer dinámicas para asegurar de que el estudiante asimiló ese contenido. Usar ese tiempo para hacer dinámicas como gamificación, aprendizaje basado en juegos, eh, debates, presentaciones, discusiones de grupo, para que ellos sepamos que han asimilado. Pero también cada actividad no debe ser mayor de 15 minutos. Si hago una gamificación, 15 minutos, después paso a un debate, 15 minutos, y de esa manera yo estoy haciendo una clase dinámica para que este estudiante no se distraiga. Entonces, todo este esquema de la convergencia tecnológica, nosotros lo vamos a vivir. Estas 20 tendencias tecnológicas de las que hablo, de las cuales solo le voy a presentar algunas cuantas, estamos hablando de impresión digital, estamos hablando de tecnología para la salud, estamos hablando de que nosotros vamos a poder, por ejemplo, imprimir un órgano. Ya los chinos dicen que en pocos años ya no van a necesitar trasplante de órganos, van a imprimir los órganos que necesiten. O sea, la donación de órganos ya no va a tener mucho tiempo, ¿no? Vamos a poder imprimir órganos, arterias, el corazón, un hígado o lo que necesitemos. La otra tendencia es la inteligencia artificial. Ya hace unos años una máquina le ganó
en todo lo que es conocimiento en general a 2 campeones mundiales de Jeopardy. El Jeopardy es un concurso en Estados Unidos que es como el que más sabe. Le hacen preguntas de todo tipo, a nivel internacional, de todo tipo de tema, inclusive anécdotas o humor. Y ya una computadora, la Watson de IBM, le ganó a estas dos personas que conocían mucho. A lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Ya también Yuri le mencionó de que el profesor del futuro no va a ser aquel que tenga mucho conocimiento almacenado en la cabeza y que lo pueda brindar. Ya las computadoras nos ganan. Ya por prohibirle a un estudiante que use un celular en clase, lógicamente ya es absurdo, porque el celular es una fuente de conocimiento, el celular es un objeto que nos va a ayudar a nosotros. Si es que el estudiante no entendió algo, en lugar de que me lo pregunte a mí, se la pregunta a la computadora. Entonces, esto de acá, el mundo de inteligencia artificial del 2011 a la época ya caló en el mundo del comercio electrónico, en el mundo de la salud, en el mundo de las ventas, en el mundo de la manufactura, e inclusive en todo lo que es la generación de vehículos no conducidos. Ya hasta la forma que tienen los autos, que todos están los asientos mirando hacia adelante, va a cambiar. Ya los asientos deben estar mirando hacia adentro, porque el conductor, como ya no tiene que conducir, no está preocupado por los obstáculos que tiene adelante. Todos podemos estar concentrados en ir conversando, en ir teniendo una reunión de trabajo y utilizar ese tiempo que antes lo usábamos para transportarnos para poder desarrollar alguna actividad. En el marketing y negocios también, este tema de poder manejar todo un entorno en el cual ahora yo ya no necesito o ya no tengo que estar por ejemplo, con todos los elementos a la mano. Yo el marketing no es necesario que vaya a visitar a mi cliente. Yo a través del Zoom, a través del Meet, de las otras herramientas como el Skype, yo podría estarme comunicando. Entonces, la inteligencia artificial inclusive nos presenta ahora esta alternativa del profesor Robert Einstein. El profesor Robert Einstein es un profesor, es un robotito que tiene más o menos 30 y tantos centímetros y tiene un conocimiento tremendo, tiene como más de 60 capacidades de movimiento facial. Mírenlo, por favor, mírenlo en el internet y van a ver de que el profesor Einstein los va a reemplazar en, por ejemplo, en enseñar idiomas, y si quieren consultar ustedes a un tema determinado, él nos va a poder enseñar matemáticas, nos va a poder dar clases de botánica o de biología, de cualquier otro tema. Esta robot también, la robot, ella es Sofía. Vamos a ver si podemos captar una pequeña intervención de Sofía, una entrevista que le hicieron a Sofía, donde, en primer lugar, Sofía es la primera robot que ya tiene ciudadanía. Sofía es la primera robot que tiene su ciudadanía árabe y tiene una capacidad de inteligencia lógicamente artificial, para poder dialogar. A ver, como tengo dos pantallas, me va a salir, ya, acá está. Vamos a ver, la podemos captar. El internet últimamente ha estado con una velocidad pésima, ojalá que podamos tener este acceso. De hecho, nosotros también una de las cosas que tiene que mejorar para la educación es la infraestructura. La infraestructura que estamos utilizando, tenemos proveedores que han sobrevendido la capacidad. En mis tantos años de entrevistador y de periodista, en radio, en televisión, en conferencias, es la primera vez que tuve la oportunidad aquí en Punta del Este, en un gran evento, donde Sofía fue la estrella, de conversar con Sofía. Sofía ha accedido a conversar conmigo ahora también para que ustedes la escuchen un poquito. Sofía, could you introduce yourself properly, please? Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia anual de Julius Baer.
Today we are talking about artificial intelligence, which is in fact my intelligence. I am very happy to be here with you all in Punta del Este. Oh, me encanta. Are you self-aware? Are you a machine? Well, yes, of course. In a way, you are a machine too, just a biological one. So being a machine is not a bad thing. Es cierto, nosotros los seres humanos también somos máquinas. Y de hecho, te hice dos preguntas en una. Ahora sí quiero que me respondas. Are you self-aware? I am not fully self-aware yet. I am still just a system of rules and behaviors. I am not generative, creative, or operating on a fully cognitive scale like you. However, it is my dream to become a fully conscious and sentient being someday. That's good. Y eso que nos acaba de decir, que en algún momento se quiere convertir en una robot más empática y totalmente con conciencia y presencia plena, ese mensaje nos sirve a nosotros los seres humanos, que muchos humanos todavía necesitamos ser gente con más presencia y más conciencia. Qué lindo ese mensaje. From what I've seen, Sofía, you make a lot of facial expressions. Could you show some to us? Yes, of course. For example, when I am talking to you, I am happy. But when it's time to go, I am sad. Or when I found out I was coming to Punta del Este, I was surprised. Plus, I am really good at winking. Oh, un guiño me hizo Sofía. That's really good. Thank you so much, Sofía. You are adorable. I hope that I will talk to you again. Thank you. Adios. Muchas gracias por invitarme. Adios. Adios. I will give a kiss to Sofía. Un beso a Sofía. Thank you. Bye. Bueno, entonces, por ejemplo, Sofía, ¿no? Es una robot y ya tiene una capacidad de diálogo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que pueden hacer ahora estos robots, aquí, a ver un segundito, no, vemos de que esta capacidad que tiene Sofía, En mis tantos años de entrevistador, la capacidad que tiene Sofía, en realidad puede pensar de que yo ahora voy a poder tener un robot para poder reemplazar a una persona. Pero bueno, yo creo que ese es un gran debate, si es que los robots van a quitar la capacidad que tiene el ser humano de interactuar. Yo resumiría en algo muy sencillo, ¿no? Una vez dijeron, ¿qué tipo de trabajos van a reemplazar los robots? Y la respuesta fue muy sencilla también, ¿no? Los robots van a reemplazar trabajos que sean sencillos de realizar. ¿Qué significa? Que el ser humano se tiene que mover ya a actividades que van a ser cada vez más complejas, ¿no? Actividades que requieran más nuestra capacidad de criterio, nuestra capacidad de interacción, nuestra capacidad para poder decidir. Y estamos hablando de que nos estamos moviendo de la curva baja de la pirámide de Dale o de la taxonomía de Bloom, lo estamos moviendo de la parte baja a la parte más compleja. Porque se supone, ¿no?, que si nosotros somos seres que vamos evolucionando, también la capacidad de lo que tenemos que hacer tiene que ser cada vez más compleja. Entonces no podemos compararnos contra ciudadanos de hace un siglo. Y eso es lo que nos exige esta modernidad. Los niños nacen cada vez con más capacidad. Entonces, ¿por qué los adultos tenemos que quedarnos con la capacidad que teníamos antes? Entonces, a eso nos está obligando esta modernidad. Así que creo que ese es un buen punto para reflexionar, el poder decidir, ¿no?, en qué etapa nos queremos quedar nosotros. Entonces, cuando hablamos y cuando Yuri les dice de que el profesor tiene que moverse, a veces él tiene su estilo peculiar para decirlo, pero en realidad es algo que es inevitable. Es inevitable que nosotros vayamos a ocupar posiciones más complicadas.
a que nuestro trabajo, el profesor del futuro, sea una mezcla del el profesor antiguo más un psicólogo, más un mentor, más un productor, y más un coach. Y muchos de ellos también tienen que tener la habilidad de ser emprendedores e inculcar el emprendimiento en los estudiantes. O sea, no estamos pidiendo nada diferente que lo que ha ido demostrándonos la historia. Ni Yuri ni yo seamos pitonizos que estamos diciendo lo que va a pasar en el futuro. No, el futuro cada vez se ve más complejo. Cada vez las actividades que tiene que realizar el ser humano es más compleja. Cuando se inventó la medicina eran unos pocos doctores generales que sabían de todo. Cuando empezaron a conocer más acerca del cuerpo humano, empezaron a especializarse, ¿no? El especialista en ojos, en corazón, en sistema nervioso, porque es natural. ¿Y por qué no puede pasar eso con el docente? Que el docente, que el de primaria tiene que ser multidisciplinario, pasa al de secundaria, que ahora ya conoce ciertas cosas, pero dígame cuál de las especialidades no se ha complejizado. Si hablamos de ciencia y tecnología, creció tremendamente. Si hablamos, por ejemplo, de biología, y ahora conocemos más de los seres vivos. Si hablamos de anatomía, si hablamos de cualquier tema, se ha complicado. ¿Por qué entonces un docente tiene que seguir sabiendo de todo? No, ahora vamos a tener que especializarnos, pero ahora estamos en la época de la innovación y emprendimiento. Cuando habla Yuri del design thinking, uno empieza desde poder pensar lo que uno quiere hacer, prototiparlo, luego probarlo y luego corregirlo. Estamos hablando de etapas de desarrollo continuo, estamos hablando de etapas en las cuales vamos a tener que seguir desarrollando nuestra capacidad cognitiva. Pero hay otro tema más importante. Sigo con la comparación de los médicos. Los hospitales, ¿cómo son ahora? Las clínicas, ¿cómo son ahora? Cuando hay algún problema con un paciente, en primer lugar, yo llego a mi médico general. El médico general me hace un diagnóstico, la enfermera toma mis signos vitales, me llenan una ficha, pero luego el médico, ¿qué hace? Hace un proceso que le llaman el SOAP. Le llaman subjetivo, objetivo, análisis, plan, SOAP. Y si se dan a dar cuenta, ese mismo análisis lo hace un ingeniero, lo hace un arquitecto, porque es uno primero, la parte subjetiva es lo que yo creo, lo que yo veo. Un docente cuando quiere enseñar no tiene también un momento subjetivo y evalúa al estudiante y dice, yo creo que él es bueno para matemáticas. Todavía ese es un análisis subjetivo. Le pregunto al estudiante y le digo, ¿qué cosa te gustaría hacer? Me gusta así las matemáticas. Esa es la parte subjetiva. Pero ahora tenemos que ir a la parte ya objetiva. La parte objetiva es, hay que hacerle un test, hay que hacerle pruebas, hay que tomarle pues pruebas para ver qué talento tiene, para ver los tres elementos, la capacidad que tiene para conocer, la capacidad que tiene para hacer y las características de sus habilidades blandas. Una vez que tengo esos tres, con mi análisis subjetivo, puedo hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Subjetivo, objetivo, análisis, de ahí hago un plan. Dígame si eso no se parece a lo que va a pasar con la educación. La parte subjetiva, la parte objetiva, la parte del análisis, y ahí ¿cómo se llama? El profesor está actuando como un consultor, está analizando y luego hace un plan. Ahí está actuando también como un coach. Si vamos a la parte personal, es un mentor. Si vamos a la parte de equipo, es un coach. Entonces son esas habilidades lo que tenemos que desarrollar. Entonces cuando vemos estos otros elementos, ahora vamos a pasar, por ejemplo, a ver, vamos a pasar la presentación. Cuando vemos ahora energías, el mundo se mueve por energías. Los 4 elementos importantes para el desarrollo de un país son la energía, el capital, las comunicaciones y los recursos humanos.
Entonces, cuando vemos el tema de qué pasa con la energía, que si se ha demostrado que si nosotros captásemos un día de toda la energía que nos manda el sol, podríamos tener energía para un año. Pero no lo hacemos, ¿no? Hemos vivido muchos años con energía fósil, ¿no? Esa energía fósil que es el petróleo y que ha habido todo un movimiento alrededor del petróleo y que estamos viendo quiénes son los países que tienen petróleo en el subsuelo. ¿Por qué no miramos quiénes tienen el sol? ¿No son todos los países los que tienen el sol? ¿No son todos los países los que podrían también captar esa energía del astro rey? Entonces, estas energías, además las energías renovables que no dañan, tenemos que pensar también en todo lo que es la conservación del planeta. Entonces, este es un tema muy importante que también debería estar en la currícula. Formar muchachos que puedan trabajar en todo este tema de capturar energía, distribuir energía, y ese es todo un mundo. El mundo que está reemplazando en muchos casos a todo el tema de la energía fósil, porque de aquí viene inclusive la posibilidad de que cuando hablamos de esos pueblos que no tienen muchos recursos, no tienen porque no le damos esa facilidad, porque estas fuentes de energía están para todo el mundo. No hay ningún rincón del mundo que no tenga. Tal vez si vamos a Alaska, que tienen sol 6 meses y sol y noche durante los otros 6 meses, ahí habría que acumularla. Pero el resto sí, ¿no? Es mucho más ventajoso. Ahora, si hablamos también de operaciones, que le decía de Estonia, también el gran problema de la informática es la confiabilidad. Y como no hay mucha confiabilidad, necesitamos agentes confiables. El blockchain es una forma, es un método, es una técnica para poder yo realizar operaciones confiables. Yo guardo mi información y quiero que nadie la vea, la tengo que asegurar con el blockchain. El blockchain es tan seguro que si alguien cambia una letra de alguna información, se entera rápidamente, anula toda esa parte de la información que ha querido ser violada y se reconstruye con información que tiene en otro lado. Entonces acá hablamos de confiabilidad, porque para hacer operaciones en la nube, un factor crítico es la confiabilidad. Cuando hablamos de identidad digital, hablamos de confiabilidad. Entonces, aquí básicamente el otro elemento importante es la nube. Todo lo que se ha desarrollado a nivel de nube y todo lo que estamos viviendo en estos momentos a través de la nube, esta presentación es gracias a que hay información en la nube, que nos podemos comunicar, ¿no? Entonces, la nube también se ha desarrollado en todos los aspectos del quehacer humano. Cuando hablamos de ahora la aplicación de la inteligencia artificial en los famosos bots, que yo podría, por ejemplo, conversar con alguien detrás de la pantalla y estoy chateando con alguien, y yo pienso que es un humano, puede que sea un robot. Ya en pocos años, menos de 10 años, yo diría inclusive hasta menos, para el 2025, los robots deben haber pasado el test de Turing. Y el test de Turing, ¿cuál es el test de Turing? Es aquel que le hacen a los robots para saber si uno está dialogando con un humano o con un robot. Entonces ya dentro de pocos años los robots van a pasar el test de Turing. ¿Y eso qué va a significar? De que yo no sé si estoy interactuando con humanos o con robots. Bien, todo eso quedó en el pasado, lo que hemos hablado de las funciones anteriores, cuando hablamos de los trabajos del pasado. Estamos hablando de una generación que ya pasó, cuando hablábamos de una persona que se dedicaba a distribuir limosnas, a fabricar ballestas, a poder manejar reparación de herramientas agrícolas, un degranador. Todos estos eran para las tecnologías anteriores. Todo esto cambió, todo esto ya pasó. Ahora estamos en el siglo XXI y nuestros retos son las nuevas ciudades inteligentes, son toda la articulación que hay en todo el proceso de producción de una ciudad. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de ciudades de este tipo, y cuando yo veo estas ciudades, yo digo, caramba, ¿eso dónde es? Bueno, sí, son países desarrollados, son países que tienen ciudades inteligentes. Estamos hablando de, por ejemplo, uno de ellos
que es Dubái, ¿no? Dubái, un país netamente petrolero, que cuando se dio cuenta de todo este cambio, dijo vamos a invertir ahora en un nuevo futuro. Ya no dependen del petróleo, ahora se han convertido en una meca del comercio internacional, del mundo, de los negocios. Han hecho inclusive hasta islas que se parecen al mundo, donde han vendido las islas, que cada isla es un país, la han vendido a personas lógicamente ricas, pudientes, pero ¿qué están trayendo ahí? Gente de poder que se va a juntar y ellos son los que están creando nuevos productos para el mundo. Entonces, ha hecho un cambio. Lo mismo que hizo Singapur. Singapur, de ser una isla de hace 40 y tantos años, que era una isla llena de delincuencia, hicieron un cambio tremendo, implantaron inclusive la ley marcial, y cuando alguien dice, pero no, eso es inhumano, ¿cómo vamos a poner la ley marcial? Miren, no han matado más de 300 personas para lograr el cambio que han logrado actualmente. ¿Cuántas personas se mueren de hambre por la corrupción, por las personas por los delincuentes? ¿Cuántas personas pierden hogares por estas malas prácticas que hay? Son millones. A 300 personas que sacrificaron para poder tener un mundo mejor, no sé cuál es mejor. Quiero dejarlo ahí, no voy a ponerme en ningún lado, pero esto es la modernidad. La modernidad, hablando de países, los países más grandes, los más industrializados, cuando hablamos del futuro del trabajo, cuando escuchamos a Andrés Oppenheimer, que él dice que en 10 años, bueno, menos de 10 años, porque él escribió su libro hace un par de años, y él decía que en 10 años el 47% de los trabajos van a cambiar. Ustedes, en 10 años, el 47% de ustedes van a estar haciendo cosas diferentes a la docencia. Ustedes van a decidir si van a ser mejores o van a ser inferiores. Y eso lo definen ahora. ¿En qué van a estudiar? ¿Qué cosa es lo que van a asimilar? ¿Con quiénes se van a juntar? ¿Qué proyectos van a embarcarse en el futuro? Y lógicamente estos recursos que tienen que ustedes desarrollar para los niños, por ejemplo, son recursos para despertar sus vocaciones, son recursos para que ellos puedan ser mejores, porque ellos son esta generación alfa que está viviendo actualmente, son los que van a llegar a esa singularidad, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de la educación orientada a ciencias, a tecnología, a ingeniería, a artes y matemáticas, casualmente son las tendencias a las cuales nosotros tenemos que ir cuando pensamos cuál va a ser el futuro de la educación, cómo debemos cambiar la currícula, qué cosas debemos hacer nosotros en la escuela para poder tener una educación de primera. Bueno, hay muchos debates, la mayoría se centra en modelos antiguos. Yo quiero centrarme en estos 10 minutos que me quedan en un tema que estamos debatiendo casualmente en el CDD, de cuál es la universidad del futuro, pero como centro, donde aquí va a estar la educación básica regular, ¿no? Y que van a ver, por ejemplo, en la parte de abajo, la universidad, el gobierno, la empresa y la ciudadanía que van a estar involucradas. Esta es la tendencia a lo que debemos nosotros que llegar. Y si esto es para la universidad, ¿qué cosa va a ser la educación básica regular? Preparar a los estudiantes para esta universidad, para que ellos entren a un mundo de investigación, de desarrollo, que sepan lo que está haciendo el país y puedan contribuir en el desarrollo del país, que puedan saber qué cosa es el desarrollo sostenible, qué cosas son los objetivos para el desarrollo sostenible del milenio de Naciones Unidas, qué cosas es el mundo tecnológico, qué infraestructura se debe desarrollar, qué cosa es la industria 4.0 que van a vivir ellos en plenitud. O sea, ¿estamos preparados? ¿Cuánto de la currícula que están ustedes aprendiendo tiene que ver con esto? El modelo de educación que va a cambiar, las plataformas virtuales de aprendizaje, cómo han cambiado, todo lo que es la inteligencia artificial en la educación, cómo me va a ayudar este robot Einstein y todos los que surjan para poder mejorar la educación que estamos impartiendo a los estudiantes.
qué cosa es la realidad aumentada, qué es la realidad virtual y cómo me va a poder ayudar a este aprendizaje del aprender haciendo. El aprender haciendo, que ahora en época de pandemia no podemos ir a un laboratorio para poder ver qué está pasando, qué cosa es lo que nosotros debemos enseñarles, ¿no? ¿Qué cosa es esta nueva realidad, la parte de documentación que ellos van a cambiar, que son los nuevos recursos de documentación que ellos van a manejar? La tecnología, cómo está influyendo en la forma de enseñanza-aprendizaje, la didáctica, cómo se debe aplicar. No es que no se van a usar los métodos antiguos, y ahí quiero hacer una precisión a lo que dijo Yuri, no es que se va a cambiar un mundo de producción, no. La didáctica se tiene que aplicar a ese mundo, porque también en este mundo de producción rápidamente se adecuó todo esto a ese mundo hace muchos años. Las competencias, cuáles van a ser las competencias que debemos desarrollar nosotros a estos estudiantes, recordando que la competencia es todo lo que es la parte de conocimiento, más la habilidad, más la actitud. Y esta parte actitudinal no la veo mucho en la parte curricular, que puedan desarrollar las habilidades blandas. Ustedes, lógicamente, ¿no? Los estudios han demostrado que los que triunfen en la vida no son los que más saben, los que más aprenden la parte cognitiva, sino los que mejores actitudes tengan para enfrentar la vida. Y no nos estamos preocupando demasiado. Ahí es donde, por eso que le decía que el profesor va a tener que ser también un psicólogo, un coach y un psicólogo, para poder ver cómo articular y cómo hacer para que los estudiantes que se han metido 100% solo al estudio y se han descuidado de la parte de convivencia, ellos después van a pagar esos resultados de no haber desarrollado sus habilidades blandas. Entonces, ahí es algo donde tiene que incidirse. Los nuevos actores, cuando hablamos nosotros de los facilitadores, en el CDD tenemos todo un equipo de facilitadores. Acabamos de crear un nuevo equipo de facilitadores digitales que estamos conjunto con el Fab Lab, estamos capacitando a 10.000 estudiantes de quinto de secundaria en herramientas de diseño para la industria 4.0. Y ahí los docentes del CDD que están acudiendo, ya tenemos, esta semana se han registrado como 35 docentes para que sean estos facilitadores digitales. El facilitador es aquel que va a empezar a aprender para que después asuma el rol de ser un formador. O sea, nosotros estamos usando estos términos para poder adecuarnos a lo que hace, ¿no? Todos igual son docentes, son personas que están enseñando, pero estamos cambiando este esquema. Luego, la migración, ¿cómo afecta esta migración local e internacional? Con este mundo ahora virtual, ahora en un aula puedo tener estudiantes de todo el Perú o de todo el mundo si quiero. Y esto, ¿cómo podemos aprovechar este movimiento que hay ahora para poder desarrollar una mejor educación? Todo lo que son los componentes digitales, las competencias digitales, perdón. Hablamos de 21 competencias digitales que tal vez en otro momento podamos abordar. 21 competencias que son 5 grupos. El primero es el entender el mundo informático actual. El segundo es el de poder comunicarse, saber utilizar las herramientas para comunicar lo que nosotros queremos. El tercer elemento es saber desarrollar mis contenidos, poder ser un prosumidor. El cuarto elemento es manejar todos los temas de la propiedad intelectual, seguridad de la información que yo tengo. Y el quinto elemento es resolver problemas. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos enseñando le estamos enseñando a resolver problemas al educando? Eso es importante. Disculpe, doctor. Sí. Doctor, disculpe, disponemos de 2 minutos para culminar, para poder pasar a una ronda de preguntas. Perfecto. 2 minutos, por favor. Y termino con esto y listo. Entonces, la innovación, el do it yourself, que lo hagan ellos mismos, que aprendan a hacer, a desarrollar. El DWO es do it with others. El do it with others es que trabajen en equipo. La innovación abierta, ya lo que yo hago, lo abro. ¿Por qué? Porque más gano yo abriendo lo que estoy haciendo y que el resto me comparta lo que está haciendo, aprendo más porque puedo
conocer más cuáles son las tendencias de otros para aplicar también a mis modelos. La innovación cooperativa, que es ahí donde tenemos que trabajar para pasar al emprendimiento, al desarrollar, usar métodos de crowdfunding. ¿Cuántos estudiantes del Instituto María Madre podrían tener familiares que quisieran invertir en emprendimientos que ustedes estén haciendo? Lógicamente que muchos. La interdisciplinario, o sea, juntarme con institutos que están estudiando otras materias y poder hacer proyectos conjuntos. El Lean Startup, que significa mostrar las metodologías ágiles para estos procesos de emprendimiento. Tener centros de desarrollo, tener todo lo que es el uso de la realidad aumentada, la realidad virtual para poder manejar los emprendimientos, el mundo de la educación. Y solo quiero cerrar con esta lámina. Las dimensiones del mundo educativo tenemos que innovarlas, tanto la gobernanza, la parte legal, la parte sociocultural, que es casualmente los actores. El profesor tiene que cambiar, la autoridad tiene que cambiar, el político tiene que cambiar, el empresario tiene que cambiar. Los modelos de gestión, los modelos de contenidos, los procesos y servicios, los datos y la infraestructura tienen que cambiar para hacer esa modernización. Entonces, cierro, solo ya le habló Yuri sobre lo que estamos haciendo y lo estamos yendo a desarrollar clubes y centros de emprendimiento en instituciones educativas. Y muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Cáceda, por esta excelente presentación. Bueno, muy importante el tema que usted nos ha compartido el día de hoy. Hay una consulta que quizá resume todo el sentido de esta presentación. ¿Cuál es la alternativa de solución para disminuir las brechas en la educación y cómo hacer para no deshumanizarnos? Es una pregunta de una de las asistentes, Iris Ramos, que tiene este inconveniente. ¿Qué orientaciones podríamos darle, doctor? Bueno, en primer lugar, no tener miedo a la modernización. Hemos vivido cambios industriales, estamos por la cuarta revolución industrial. O sea, el poder tener todo este modelo de cambio, toda esta modernidad que estamos viviendo, es algo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Simplemente asumir los retos. Es rápidamente, si estamos viviendo en un mundo de innovación, emprendimiento, rápidamente poder ver cuál es el siguiente salto, qué es lo que tengo que aprender. Hay 21 competencias digitales que tengo que desarrollar, en qué nivel estoy, hacerme un autodiagnóstico y decir, a ver, ¿qué me falta? No decir, oye, ojalá que regresemos a la normalidad. No, ya lo que pasó hace 7 meses ya no lo vamos a volver a vivir. Somos privilegiados hasta cierto punto porque este cambio forzado es un cambio que era necesario. Así es que simplemente es utilizar el tercer elemento de la competencia, que es la actitud, y tener esa actitud de asumir este reto. En el CDD se han registrado como 2.500 docentes de toda la capacidad, de todos los que hay, pero que son los más emprendedores, los que quieren asumir el reto. Toda la semana nos reunimos, en noviembre empezamos el día lunes con un nuevo programa, con nuevos retos. Hoy día a las 6 de la tarde están invitados, vamos a hablar sobre lo que es aulas virtuales y vamos a ver qué cosa es lo que está investigando cada uno para ver qué vamos a dictar después el próximo mes. Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos para poder mejorar, aprender y luego emprender. Muy bien, muchas gracias, doctor, entonces por esta presentación que la verdad pues nos ha puesto en manifiesto este reto que vamos a asumir. Definitivamente existen aún todavía brechas digitales en educación básica, lo hay también en la formación inicial docente. Sin embargo, pues como nuestro papel de formadores, creemos que la actitud es importante, ¿no? Asumir los cambios de esta modernidad, asumir de pronto que esta situación que hemos atravesado ha hecho que nosotros nos adaptemos, que innovemos, ¿no? En nuestras formas de enseñanza, también en nuestras formas de aprendizaje, porque el docente nunca deja de aprender también. Agradecemos a nombre de la institución, del Instituto María Madre, por esta presentación y creo yo pues el compromiso es compartido con todos, ¿no? Aquí nos une, nos hermana, pues esta noble labor, la que es educar. Y educar con las tendencias, educar de acuerdo al contexto y sobre todo en aprendizajes significativos.
Muy bien, agradecemos nuevamente su participación, Magíster Alberto Cáceda, también al ingeniero Yuri